Pasadita a las 6 de la tarde estamos acá, vinos de madera, el favorito de Pinocho. Así que es la voz de mi queridísima compañera Marisol de la Fuente. ¿Cómo te va? Mi querida sommelier. Bien, ¿cómo anda? Quiero dedicar este bloque a dos personas. Una que cumple años, que es nuestra productora ejecutiva Rosana del Rosso, acuariana ella, y otro mi querido Poppy, que hoy chocó con el auto, hincha de chacarita como Mer. Así que beso grande, petizo querido. Este segmento le encanta a él. ¿Ah, sí? Sí, hemos compartido algunos de los vinos que me ha regalado con él así, en casa, en el quincho de casa, así que me encanta ver esta parte del programa. Bueno, le mandamos ahora Le mandamos un beso. El petizo, claro. Encima de madera. Yo no sabía que había vinos con madera blanco. Sí, claro, por supuesto. Y eso es parte un poco de lo que vamos a estar charlando hoy. Siempre hablamos de la madera, de su influencia, de para qué sirve. Y un poco hoy es probar distintas opciones del uso de la madera y por eso tengo barrica, fudres, toneles y también elegí un vino blanco porque hay vinos blancos de guarda que requieren de la madera para que ese proceso de evolución con el paso del tiempo suceda adecuadamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la madera le va a dar al vino, Diego, es taninos. ¿Viste esa sensación táctil que tenemos en boca cuando tomamos un vino tinto? Parte del tanino viene de la piel del agua, pero otra parte viene de las barricas, sobre todo si son nuevas, le transfieren al vino taninos, aromas, sabores y además la barrica lo que tiene es que como la madera tiene poros, hay microoxigenación. Es decir, tiene que buscar una madera adecuada, ¿no? Exactamente. Son las maderas que se utilizan son las maderas o que son de roble americano o de roble europeo francés y también se usa un poco de roble húngaro. ¿Por qué? Porque son maderas que transfieren estos aromas y sabores sin invadir el vino. Porque si no, mira, ahí vamos a ver cómo se hace una barrica. Me vino bien ese pie. Acá fíjense que esos son las tiras, las maderas de roble que se utilizan para hacer la barrica. El procedimiento de hacer una barrica es un procedimiento 100% manual. Fíjate que le engancha cada una de las tiras de madera, le pone los unchos y ahora seguramente más adelante en este video... filtra? Bueno, tiene que ver con esto que ocurre ahí. La madera se quema para que se arquee y en ese arqueado, fíjate que lo están presionando porque la madera obviamente se pone más flexible por la acción del calor. Al quedar más flexible logran poner los unchos y lo que ocurre con cada uno de estos tablones es que están a presión. Claro. Entonces vos fíjate que hay todo un trabajo ahí de no solo poner los unchos, sino también de quemar, de fijarse que todo haya quedado de manera correcta, para que la tapa cierre también de manera correcta, porque la única oxigenación que debería entrar dentro del vino es la que pasa a través de la misma madera, o a veces vas a ver que tenemos el taponcito que está en el centro de la barrica, no en la parte superior, sino en el centro, que es por donde entra el oxígeno muchas veces cuando se abre y se hacen los movimientos dentro de las barricas. Las barricas además tienen, ahí estamos viendo también otro armado. No todos los vinos van ahí. ¿Qué depende que tenga ese sabor de madera? ¿Que esté más tiempo? En realidad la madera, si la usás por primera vez, por ejemplo, una vez que esta barrica que se está haciendo ahí, que es una barrica bordelesa, está lista, ya tiene el proceso de quemado y se puede utilizar. La primera vez que la utilizás te va a transferir un montón de aromas y sabores. Obviamente el nivel de tostado que tiene la barrica por dentro es lo que nos va a permitir sentir aromas como tostados, ahumados, mantecas, pochoclos. ¿también? Toda esa sensación que tiene que ver con algo tostado son los mismos aromas. Mirá qué interesante, porque la barrica se quema con fuego directamente, ¿sí? Hay que estar atento ahí, ¿no? Hay que estar muy atento. Y el nivel de tostado, hay 5 niveles de tostado, es lo que va a determinar si te va a dar un aroma de pochoclo o te va a dar un aroma de, por ejemplo, algo mucho más ahumado o con un aroma más intenso de humo. ¿Por qué? Porque si tengo un nivel más bajo, voy a tener menos de estos componentes de la madera tostados por el fuego. Si tengo más tiempo la barrica en el fuego, voy a tener estas notas mucho más ahumadas, mucho más intensas. También hay barricas neutras que se les llama, que pueden ser o bien porque no tienen tostado o porque ya tienen muchos usos y ya no transfieren. ¿Qué quiero decir con esto? No sé. Me encanta, no sé, sinceridad absoluta. Hay 3 usos. En el primer uso vamos a tener una fuerte transferencia de aromas y sabores. Ese primer uso puede ser de 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que vaya a tener ese estilo de vino. Hay un segundo uso y un tercer uso. A medida que vamos usando la barrica, cada vez nos da menos aromas y sabores, menos transferencia. Después del tercer uso ya se la llama neutra, porque ya no transfiere, sirve como recipiente, por ejemplo, de fermentación o de guarda de vino, pero no hay una transferencia de aromas y sabores. Sí sigue habiendo oxigenación porque la madera sigue siendo porosa. Entonces, por ejemplo, para arrancar, tenemos este vino blanco.
este San Felicien, que obviamente es de bodega Catena, que está elaborado directamente en roble. Ajá, es interesante porque el primer San Felicien es de 1963 y esta imagen que siguen utilizando las etiquetas del artista Carlos Alonso es la imagen original del primer vino de San Felicien, que fue un Cabernet Sauvignon en 1963 y lo siguen utilizando en las etiquetas. Una garantía esta marca, siempre. Realmente son vinos los Catena siempre en todas sus líneas de excelente calidad. En este caso, este blanco, además de que tuvo un tiempo de paso por barrica, fue fermentado en la barrica. Ah, también. ¿Qué significa eso? El mosto, las uvas ya pasadas y trituradas y demás son puestas dentro de la barrica y el proceso de fermentación ocurre dentro de la barrica. Al ocurrir dentro de la barrica, obviamente todo ese proceso químico que sucede, además también ayuda a la extracción de componentes de la madera. Vamos a brindar. Salute. Y en este caso, además, tenemos tiempo de paso por madera 9 meses más una vez que el vino ya está hecho, ya una vez que tenemos el vino. ¿Qué le va a aportar esto a un vino blanco? Se siente, ¿no? pero con suavidad se siente. Claro, sentís un poquito alguna nota de vainilla, tal vez, un poquito ahumado. No lo vamos a sentir tan intensamente como lo sentimos por ahí en una barrica nueva, en un vino tinto, donde todo el vino pasó por la barrica. Pero sí se percibe, ¿eh? Sí, pero en un vino blanco lo que sí nos va a pasar es que va a estar más untuoso, más cremoso, sí, va a tener más volumen en boca. Y este tipo de vino, que es un reserva, como en este caso, que tienen paso por madera cuando son blancos, pueden acompañar platos más complejos. ¿Por qué? Porque tenemos una sensación en boca más densa. Esto puede acompañar carnes, ¿sí? Platos de carnes livianas, no muy grasosas, con verduras. Siempre fresco, ¿no? Siempre fresco. O frío. El vino, sí, el blanco como blanco, un poquito más arriba que los blancos de verano que tomamos entre 6 y 8 grados, entre 8 y 10. ¿Por qué? Porque acá ya hay más complejidad aromática porque tenemos los aromas de la fruta, sí, en este caso un chardonnay, pero también vamos a tener los aromas de la madera, entonces está bueno que el vino esté un poquito más arriba que un vino blanco más liviano, más joven, para poder apreciar bien esa complejidad aromática. Así que los vinos blancos que están pensados para evolucionar con el paso del tiempo, también son vinos que pueden tener, como en este caso, fermentación dentro de la misma barrica y además el tiempo de crianza en la barrica para seguir haciendo extracción de aromas y sabores. Mira qué lindo, muy bien. Y de hecho, bueno, obviamente algo de tanino se transfiere también, por eso también la longevidad de este vino, ya que como sabemos los taninos son antioxidantes, son antibactericidas, son bactericidas, entonces nos permiten que los vinos tengan más potencial de evolución dentro de la botella. Muy bien. ¿Sí? Bien, y ahora nos vamos a una colección de tintos de distintos estilos. El primero que vamos a probar es La Puerta. En este caso es un vino de La Rioja, ¿sí? Que es un vino que es un Malbec, reserva, y acá aparecen estos conceptos de reserva y gran reserva. Ahí vemos que, fíjense los dibujitos, esta bodega es una bodega que utiliza mucha simbología de esta zona de La Rioja, que tiene que ver con los diaguitas, con el poder. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de la bodega. Qué linda. Cuando estamos hablando de Valle de la Puerta, estamos hablando de uvas que están a 1200 metros sobre el nivel del mar. Y estamos hablando de un lugar muy especial, porque obviamente tenemos en este lugar mucha amplitud térmica, un clima mucho más complejo, además por temas de las distancias tenemos esta cuestión de las logísticas y ellos además tienen olivares, los veíamos ahí en las imágenes, veíamos los viñedos y los olivares. Obviamente estamos hablando de un vino del norte de nuestro país que tiene más complejidad, ¿sí? Va a tener más intensidad. Fíjate, ahí vemos los viñedos, vemos un poco cómo es. Mirá, ahí digamos en el valle se encuentran los viñedos. En el valle podemos encontrar estos viñedos, por eso la bodega también se llama Valle de la Puerta, y el puma y todo lo que encontramos representado tiene que ver con la sabiduría, con la fuerza y con toda la cultura más ancestral que hay en el lugar. A ver, fuerte, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar un poco más de intensidad. Y ahí aparecen estos conceptos de reserva y gran reserva, donde cuando hablamos de reserva, acordémonos que en el caso, ¿sí? ¿Sentís? Sí. Bien, en el caso de reserva, en la Argentina la regulación indica que tiene que tener un tiempo de evolución, ¿sí? Dentro de bodega de 1 año, y si es gran reserva, como mínimo de 2 años. Esto además tiene una evolución de 6 meses en barrica, es el de menos barrica de todos, ¿sí? Por eso fíjate que está bastante la parte frutal del vino. Sí. No está tan presente la sensación de madera. No, pero sí es fuerte. Pero sí es intenso. Esa intensidad tiene mucho más que ver con la zona, que en este caso es La Rioja.
y tiene que ver con que estamos hablando de un vino del norte de nuestro país. Y hay un detalle. Cuanto más intensa sea la uva que obtenemos, por ejemplo, las uvas que se obtienen en el norte del país, obviamente la madera también ayuda a amansar un poco la tanicidad, la estructura y la fuerza de ese vino. Entonces también es habitual que en vinos de altura o en vinos de lugares más extremos, la madera constituya parte de ese proceso para suavizar y para hacer más redondo ese vino, para estabilizarlo. Y es por eso que todavía en algunos de estos lugares se sigue poniendo el 100% del vino en madera. Ahora, es verdad también que los más jóvenes quieren menos madera en el vino. Entonces, por eso, en las tendencias, obviamente nosotros hemos probado acá muchos vinos que son muy ricos, que son bien jovencitos. La madera, obviamente, te quita la parte frutal y te agrega esta parte de evolución, de ahumado, de sensaciones de café, de tabaco, de especias, de clavo de olor, que proviene de la misma madera. Bueno, y ahora nos vamos a ir a un Syrah, ¿sí? Elaborado con uvas orgánicas, en una finca certificada. En este caso, estamos hablando de Catamarca, de Fiambalá específicamente. Es una producción muy, muy artesanal que hacen muy poquitas botellas, ¿sí? Y es interesante porque ayer fue el día del Syrah. Lo festejamos un poquito la semana pasada, así que lo vamos a volver a festejar hoy. Hoy también. Un vino catamarqueño. Con un vino catamarqueño, 1.600 metros sobre el nivel del mar. Vino orgánico, ¿sí? Hay que festejar todo, me dicen atrás de cámara. Por supuesto que hay que festejar. Y además la Syrah es una uva que, es una uva que de por sí ya tiene notas como de frutas negras, tiene mayor complejidad. ¿Abajo? Hay algo de tabaco, sí, acá. Hay paso por madera también, sí, obviamente ese tabaco viene de la madera y también tiene que ver con la uva en sí. La Syrah es la 6ª uva más plantada del mundo. Es una uva que hoy se sabe, después de estudios de ADN, que es de origen francés. Y la idea del Syrah, obviamente en estos lugares, es que va a poder desarrollar todavía más características asociadas a esas notas más de cárnico que le decimos nosotros. ¿Con qué acompañamos este Syrah, por ejemplo? Y ¿Bife de chorizo? Sí, un bife de chorizo con unas papas rústicas. Uy, qué linda las papas rústicas. Me parece. Papas quemadas, como le dicen Bien también. También, es verdad. ¿Viste? Bien tostaditas y demás. Fíjate que acá la madera está, pero de vuelta. Hay una fuerte nota de fruta y la madera le está aportando ese aroma de tabaco, esa nota un poquito más ahumada. Es interesante porque estamos hablando de un Syrah catamarqueño en este caso. Muy rico también. ¿Te gustó? Sí, sí. Hace muy poquitas botellas de este vino súper artesanal. Así que, nada, tenemos la suerte de estarlo probando aquí. Ahora me voy a mover a otro reserva. Recordemos, reserva significa que por lo menos un año de crianza en la bodega. En la bodega, Es interesante eso, porque la ley no habla de madera. ¿De qué habla? La ley dice crianza. Mirá. Dice, un año de crianza es reserva el tinto, 2 años de crianza es un gran reserva. Pero en ningún momento la regulación dice de madera. Ahora, se supone que si vos vas a tener 2 años un vino evolucionando en tu bodega, seguramente es muy probable que alguna parte pase por madera, porque lo vas a tener 2 años con la idea de que ese vino después tenga un potencial de guarda de 10, por ejemplo. Entonces, algún porcentaje lo vas a pasar a madera. Antiguamente lo que ocurría mucho con la madera es que se ponía todo el vino en madera. ¿Viste? Esos vinos de antes como bien fuertones, bien potentes y demás. Bueno, la realidad es que hoy en general lo que se hace es pasar un porcentaje del vino por madera y otra parte, ¿por qué? Un vino que no pasa por madera va a tener más características frutales. Va a tener esa sensación muy de fruta fresca, esa sensación que te da la acidez de frescura. Cuando vos pasás a madera, y esto es para desmitificar que si tiene madera es mejor o es peor. Si vos pasás a madera, lo que te va a ocurrir en realidad es que la madera, la fruta la va a apagar un poquito. Te va a agregar otras cosas. Te va a agregar taninos, te va a agregar las notas propias de la madera, te va a ayudar en esa evolución. De hecho, si se usa roble americano, te va a agregar notas más dulces, coco, tabaco, vainilla. Si usas roble europeo, te va a agregar notas especiadas, clavo de olor, pimienta. Entonces, el uso de la madera que vos elijas también te va a cambiar un poco cuáles son esos aromas que te agregan el proceso. Muy bien. Vamos con Dos Puentes, Cabernet Franc. Acá volvemos al Valle de Uco, 100% Cabernet Franc. A una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y acá ya nos movimos a 12 meses de barrica de roble francés. Entonces acá vos me vas a decir, pero ya sabemos que el Cabernet Franc es una uva que yo siempre la llamo como la salvaje de la familia,
con notas como más marcadas, más fuertes. Aroma. Sí, sí, sí. Y los 12 meses de barrica, que es nueva. En este caso te aclara la ficha técnica que es nueva, así que hay una transferencia fuerte de aroma. El pimiento verde que hay en este vino no se puede creer. La pimienta no se puede creer. El ahumado lo van a probar todos después detrás de cámara para que sienta todo esto que estamos sintiendo acá. Y en casa lo pueden conseguir muy fácilmente. Muy fácilmente en vinotecas. En este caso estamos hablando de Dos Puentes, de Valle de Uco. Es una bodega pequeña de un dueño americano, que voy a leer su nombre para no decirlo mal, que se llama, para no decir cualquier cosa, se llama Dwayne Bridge, y de allí el Dos Puentes, porque Bridge en inglés es puentes, y esto une su ciudad natal en Estados Unidos con Mendoza, entonces Dos Puentes porque une. Él escaló el Aconcagua y se enamoró de Mendoza, de la Argentina, y dijo, tengo que hacer mi proyecto vitivinícola acá, y así nace Dos Puentes, que tiene distintos tipos de vino, y en este caso estamos probando el Cabernet Franc. ¿Este con qué va, Diego? Te desafío a que me digas con qué va. Este con una... No, asado no. Sí, sí, con una lasaña te iba a decir. Una lasaña con boloñesa, aparte. Una boloñesa bien potente. Bien potente, claro. Sí. Fíjate que con acá... este día de hoy fresquito, genial. Hoy es como el recreo donde podemos comer el guiso, descongelamos las lentejas y todo eso. Bueno, nada, en este caso Cabernet Franc, 12 meses de barrica. Me voy a mover a uno que tiene entre 12 y 14 meses de barrica, que es el Terraza de los Andes, High Altitude. En este caso también un reserva, también 1000 metros sobre el nivel del mar. También un vino sin TAC, un vino certificado. Vamos a probarlo. Y me vas a decir qué te parece. Y creo que por ahí también tenemos un videito para ver un poquito. Que es una garantía ¿eh? Y Terrazas es del grupo Louis Vuitton Moet Genesis, el mismo grupo que es dueño de Chandon en la Argentina y en el mundo. La verdad que ellos trabajan con unos estándares internacionales muy interesantes, y en este caso ahí lo vemos a Hervé, que es el director general de la bodega en la Argentina. Y cuando hablamos de este vino estamos hablando de una bodega que originalmente es de 1898, y que en este caso se utilizan uvas de Tunuyán, Valle de Uco y también algo de Luján de Cuyo en el proceso de este vino, que tiene un potencial de guarda de 10 años. Y esa es la otra característica. Mirá qué lindo el Terrazas ahí en ese, muy rico, en ese escenario. Muy rico. Ahí tomado. Ese es el. Sí. Está ahí visto, estábamos viendo ahí a Hervé con su equipo, exactamente, en la montaña. Él es francés, obviamente, y dirige la bodega. Y la verdad que mirá lo que es ese lugar, mirá lo que son esos viñedos. La verdad, obviamente estamos hablando de vinos de muchísima calidad. Y en este caso, en este Cabernet Franc, en este caso estamos con un Cabernet Sauvignon ya. Se hacen muy pocas botellas también, pero lo interesante son estos 12, 14 meses de paso por barrica. ¿Por qué? Porque eso también es lo que te va a dar el potencial de guarda, ¿sí? En este caso estamos hablando de un vino que tiene 10 años de potencial de guarda. ¿Cómo te das cuenta? También se puede comer con carne. Sí, claro. No es tan potente como el anterior. No, el anterior porque al ser un Cabernet Franc teníamos la complejidad del varietal con la madera nueva. Eso nos hace una fuerte sensación de especias, de intensidad, tánico y demás. En este caso, en el Terrazas, el Cabernet Sauvignon, que es como el hijito del Cabernet Franc con la Sauvignon Blanc, es un poquito más domado, es un poquito más sutil, pero sí, con ese paso por madera, siendo un vino de altura, tenemos potencial de guarda importante. Y eso es lo otro que aporta la madera. La madera, los vinos que pasan por madera son los que tienen potencial de guarda. ¿Por qué? Porque tiene tanino del vino, tanino de la uva, tanino de la madera, el proceso de microoxigenación, y eso va a permitir que el vino tenga esa posibilidad de crecer y de evolucionar durante 10 años para llegar a su punto justo a los 10 años. Ese potencial de guarda, Diego, lo podemos sentir en la boca. Los que tienen un poquito más de práctica, acá todos tienen práctica, ¿o no? Fantástico está, ¿eh? ¿Cómo se dan cuenta si el vino está para tomar hoy o para seguir evolucionando? Claro, ponle que compramos varias botellas de Terrazas, ¿no? Lo abrimos y por ejemplo, creo que decía 2019, lo probamos y dijimos, está buenísimo, intenso. Pero ¿qué potencial de guarda tiene? Probándolo,
si yo siento que el tanino está todavía presente, que la acidez todavía está un poquito marcada, esa frescura, yo me puedo dar cuenta al probarlo cuántos años más ese vino puede permanecer dentro de la botella evolucionando. En mi caso no dura más de una noche. No, claro, en el mío tampoco, no me lo hago así. Pero no si sé ustedes, quisiéramos... no es una cosa que me perturbe, digamos. No, me imagino que no, pero si quisiéramos, podríamos, probando un vino, saber cuál es el potencial de guarda que tiene. Y ahora vamos a hablar de tonelería. Es la otra forma de aplicar madera a los vinos, y un clásico de las tonelerías en la Argentina es Bodegas López, y en este caso tenemos un Montgenot 10 años, y esto significa que este vino tuvo un proceso de evolución y de trabajo de 10 años. Es un corte de Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec de Finca La Martita. Y lo que tiene, y ahí vamos a ver las barricas, que a mí siempre me gusta mostrarlas, los toneles. Ahí vemos al señor limpiando los toneles en la pantalla. ¿No? Sí, porque eso es lo otro que pasa con la evolución. Los colores se van apagando. Este es el de Susana, sí. Este es el de Susana. Y ahí estábamos viendo, miren el tamaño del tonel. Ahí está uno de los enólogos de la bodega, con algún vino antiguo en la mano. ¿Qué es lo que pasa con un vino en tonel? Tenemos un recipiente, y ahí están los López probando sus vinos, ¿no? Mirá. El Montgenot es un vino que se hace desde 1966. Es un vino que también es como uno de los originarios. Y ahí vemos cómo se mete la personita en el tonel, cómo lo limpian, porque requiere un proceso distinto. Esos son fudres, los que estamos viendo ahora en pantalla, y esos son toneles. En este caso, el Montgenot pasa por toneles que van entre los 10.000 y los 35.000 litros cada uno. También son de roble esos. Y ese señor que veíamos limpiando adentro es porque si este vino estuvo adentro de ese recipiente durante 10 años, una vez que vos lo sacás para hacer el embotellado, adentro se produjo, se generó una capa importante de distintos ácidos que se cristalizaron y demás, que vos los tenés como que lijar para, entre comillas, renovar la madera, ¿sí? Porque si no, esas capas que se van generando con el paso del tiempo y este vino durante, por ejemplo, 10 años, como este que vamos a probar, dentro del tonel, bueno, no me permitiría volver a usarlo ese tonel. Estos toneles se usan y se usan, la madera es mucho más gruesa que la de una barrica, por supuesto, y son reutilizables, y de repente tenés un vino ahí 5 años, 10 años, 15 años, y lo que ocurre es que es lo que llamamos un proceso de vinificación diferente. ¿Por qué? Porque ocurre un poquito de proceso oxidativo también. En la barrica, la del Chavo, ¿viste? La barrica de la Bordelesa, siempre está a tope, no se deja lugar para oxígeno. A nada. Porque vos no querés que oxide. En estos toneles se va rellenando también, pero por el volumen ocurre un poquito de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Salud. Con todo este prólogo, la verdad que merece. ¿Qué pasa con un vino? Lo voy a mostrar, no sé si se va a apreciar bien. Con un vino con tantos años, los vinos empiezan a perder el color. Sí, por eso te dije, viste que es que se ve como anaranjado. Cuando nosotros lo miramos, lo vemos claro, lo vemos más anaranjado. Un vino en un tonel o incluso en una barrica, cuando el vino va envejeciendo, va perdiendo los colores rojos, violáceos, bordos intensos, y va empezando a tener colores más teja, más anaranjados. ¿Sí? Eso significa que el vino estuvo evolucionando y que tiene más años. Por eso cuando el sommelier lo mira, si yo agarro este vino y lo miro, por el color yo ya sé que no es un vino joven. Mirá vos. ¿Por qué? Porque estoy viendo que tengo colores anaranjados, que está más claro, ¿sí? Que me aparece un color más como cobrizo. En un vino joven lo veríamos rojo, bordó. ¿Te gustó? Mucho, todo. Este ya va con un plato también un poco más complejo, tal vez. ¿También una pasta o una cazuela? Una rica cazuela, tal vez alguna preparación con arroz, alguna paella, me gusta. Alguna paella también, porque acá tenemos mucha más complejidad aromática, es un vino con mucha más evolución. 10 años antes, digamos, de ser embotellado y después reposar en botella y salir a la venta. Señora Marisol de la Fuente, ¿cuál es su Instagram? ¿Cuáles son las páginas como para seguir consultando este cosa? Mirá, ahí aparece solo. @solsommelier, www.solsommelier.com.ar, y van a tener todas las respuestas a todas las consultas. Claro que sí. Gracias, siempre se aprende. Un placer enorme. Riquísimos, ¿eh? Bueno, nos vamos a la mesa ahora con Mer Mora. Y este fin de